Saludos y bienvenidos a este espacio especial Entrevistas Electorales, con el que buscamos, como saben, acercarles los programas electorales de las diferentes formaciones que concurren a la cita del próximo 24 de mayo. Lo venimos haciendo a través de sus candidatos a la presidencia de la ciudad, centrándonos hoy en una cara ya conocida para la ciudadanía, Manuel Soria, cabeza de lista de la formación ECUO. Bienvenido, Manuel. Hola, buenas noches. Pues por hacer una breve introducción a su perfil, podemos comentarles que Manuel Soria es melillense de nacimiento y de cuna y afronta sus segundas elecciones autonómicas, sus primeras bajo las siglas de la formación ECUO, casado y con 2 hijos, diplomado en Estadística y técnico superior en Prevención de Riesgos, es funcionario del Estado y trabaja en el Instituto Nacional de Estadística. Muy comprometido con el respeto al medio ambiente, ha sido presidente de la asociación Guelaya Ecologistas en Acción Melilla durante una década. Ha fundado la plataforma Melilla Verde, con la que concurrió a las anteriores elecciones a la Asamblea, y también ha impulsado el partido ECUO, con cuyas siglas ha afrontado las últimas generales y europeas. Pues, señor Soria, ¿se ha avanzado algo a lo largo de toda esta trayectoria en la conciencia medioambiental de la ciudadanía melillense? Bueno, yo diría que se ha avanzado en la conciencia, la ciudadanía ha podido avanzar en la conciencia medioambiental, eso es innegable, ¿no? Y en parte por lo que hemos hecho algunos activistas, ¿no?, en la calle. Lo que pasa es que lo que no ha avanzado ha sido la conciencia ambiental de nuestros políticos, y eso sí que era grave, ¿no? Entonces, precisamente es uno de los motivos que me impulsaron a dar el paso a la política, ¿no? Al comenzar el partido ECUO su andadura, pues dije, es necesario para la ciudad este tipo de partidos aquí en Melilla, que precisamente en Melilla deberíamos de ser pioneros en muchos temas de sostenibilidad, ¿no? Por nuestra situación, por nuestro territorio y por la densidad demográfica que hay en Melilla. Como hemos visto, se ha dedicado, podríamos decir, ¿no?, en cuerpo y alma a esta causa. ¿La comparte también su familia? Bueno, en parte me viene también de familia, ¿no?, todo esto también, ¿no? Pues de mi padre, yo siempre he tenido una estrecha relación con mi padre, que precisamente es el que precisamente ahora más me sigue, ¿no? Y precisamente va también siempre lo meto en la lista electoral, ¿no?, de forma simbólica, ¿no? Pero también me viene, pues eso, un poco de familia todo esto, ¿no? Que luego mis niños también son todavía muy pequeñitos, pero bueno, pero tampoco los quiero orientar, digamos, a seguir los mismos pasos que pueda dar yo, sino que bueno, que elijan más su camino, ¿no? ¿Y cómo se compagina esta dedicación, como decimos, que supone muchas horas, ¿no?, y la familia, la dedicación a la familia? Bueno, ya llevo mucho tiempo en tema activista, ¿no? O sea, yo lo comparto bastante bien, a ver, porque intento no quitar el tiempo a mi familia con todo. Tengo un compromiso de que, bueno, de que primero la familia y luego el trabajo que tienes como activista, ¿no? Pero bueno, por la capacidad a lo mejor o por la costumbre que tengo, no es mucho más dedicarte a un partido político que, por ejemplo, a una asociación. Muchas veces una asociación te puede dar más quebraderos de cabeza, o un sindicato, ¿no?, te puede dar incluso más quebraderos de cabeza, ¿no? El tema es que los partidos políticos son precisamente en estos momentos de campaña, de pre-campaña, los que te absorben y los que no puedes hacer otra cosa que dedicarte a eso. ¿Y a qué dedica Manuel Soria, si es que tiene el tiempo libre? ¿Cuáles son sus aficiones? Bueno, el poco tiempo libre que tengo, pues lo que pueda hacer de viajes o, por ejemplo, leer, pasear y poco más, ¿no? También me gusta el buceo deportivo y hay algunas cosillas más que, bueno. Bueno, metemos, si le parece, en materia electoral. Las encuestas encargadas por Cablemel apuntan la corrupción como principal preocupación de la ciudadanía melillense. ¿Qué cuestiones o qué medidas recoge ECUO en su programa electoral para combatir esta lacra? ¿Cuál es el modelo de gobierno que plantea ECUO? Bueno, planteamos un modelo de gobierno primero transparente, ¿no? Que las personas que se dediquen a eso, bueno, pues que al principio de la legislatura publiquen su patrimonio, su medio de vida, porque nosotros lo que pensamos es que los políticos no deben de ser profesionales. Las personas que tienen su profesión, en el caso en el mío, ¿no?, que tengo yo mi profesión, mis actividades profesionales, una carrera administrativa, puedes dedicarte a la política durante un tiempo de tu vida y luego volver a tu profesión habitual, ¿no? Entonces hay que ver si dentro de ese intervalo hay algún tipo de aprovechamiento, ¿no? Entonces, en principio, bueno, pues
deben haber esas declaraciones y tal de patrimonio y tal. Pero luego, por otro lado, tenemos el tema de los imputados, ¿no? O sea, siempre vamos a rechazar tener a imputados en nuestras listas y dentro de lo que puedan ser nuestro alcance en las instituciones, ¿no? Existe un código ético, ¿no? Existe un código ético, sí, el código ético lo tiene ya, el partido ético lo tiene, un decálogo y tal, donde dice todo eso, ¿no? Lo que pasa es que también aquí quiero decir con el tema de imputado, que muchas veces lo relacionamos todo con si estar imputado o no. En otros países, como por ejemplo en Alemania, se han echado a ministros por copiarse en una tesis doctoral hace 20 años en la universidad, ¿no? No hace falta estar imputado para tener una falta de responsabilidad ética o política. Cuando le imputan a una persona es que tiene unas responsabilidades penales o civiles o de otro tipo, pero también hay una responsabilidad política y ética, ¿no? Es lo que está pasando, por ejemplo, con todos los que nos estamos enterando en los sumarios que hay de la Operación Tosca, de la Operación Ópera, Operación Abogado. Que se puede estar imputado o no, pero el caso es que esos sumarios dan unos hechos probados y que hay unas personas que están en ciertas actividades muy concretas de la política y eso no lo tenemos que admitir los ciudadanos, pero a mí me da igual los jueces. Si al final condenan o no condenan, imputan o no imputan. El caso es que hay unos hechos probados y ahí estamos los ciudadanos para castigar eso, ¿no? Entonces también la responsabilidad tiene que caer sobre los ciudadanos, que son los que deben de formalizar los criterios para decir estos valen y estos no valen. O aquí hay corrupción o no hay corrupción. No son los jueces los que tienen que decidir esas cosas. Mayor participación ciudadana, quizás, en la política, o mayor implicación de la ciudadanía en la política. Efectivamente. Nosotros desde ECO siempre tenemos desde que se fundó ECO tenemos nuestras líneas de participación, ¿no? Lo votamos todo, pasa todo. Hoy día además con los recursos que tenemos, sobre todo informáticos, de la nube, de internet, todo esto es mucho más fácil, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, todo eso lo compartimos y la verdad es que se ha dado y algo que parecía que no podía ser, sí que puede ser. Sí que lo estamos probando dentro de nuestro partido ECO, por ejemplo, el tema de primarias. Y es una cosa que la hemos llevado y no ha habido ningún problema, también porque desde el principio lo teníamos muy claro, de que van a haber primarias, de que esto se va a elegir democráticamente y no hemos tenido ningún problema en todo eso, ¿no? Por ejemplo, lo que han sido las iniciativas municipalistas que se han dado en toda España ahora mismo, de ir a primarias y todo eso, quien menos problema ha tenido es precisamente ECO, porque ya lo tenía rodado, porque ya, digamos, ese proceso democrático ya lo llevaba dentro de su ADN, mientras que a otros partidos políticos le han costado más llegar a esos procesos tan democráticos, ¿no? Y ha habido problemas en muchos sitios, en algunos sitios no han habido confluencias municipales y en otros sí, porque sí se han adaptado a esa forma de trabajar democrática. Pues si hablábamos de la corrupción, la segunda preocupación, Manuel Soria, es el paro. Tenemos más de 12.000 parados en la ciudad de Melilla, un paro, digamos, más bien estructural, no solo provocado por la crisis. ¿Cómo solucionamos el problema que tiene Melilla de arrastrar tantos desempleados mes a mes? Sí, aquí lo primero es decir que en el paro, en lo que es el empleo, no hay una varita mágica. Quien salga con una solución mágica para que todos seamos ricos, para que todos trabajemos, es falso. Y eso es algo que me gustaría reiterar, o sea, que es que no hay una varita mágica como propone, por ejemplo, el Partido Popular. Hacemos un puerto y todo el mundo rico. Eso es falso, es mentira. Esas cosas no existen, no existen varitas mágicas. Ahora, sí que existe la posibilidad de que los fondos que tengamos, los presupuestos que tengamos, rentabilizarlo en cuanto a empleo. Y eso sí se puede hacer. Y sobre todo, y por lo menos el programa que lleva nuestro partido político, ECO, es que aprovechemos lo que nosotros ya tenemos. O sea, hablamos muchas veces de lo que es el empleo verde. El empleo verde es el empleo además, que podemos rescatar de aquellos sectores que lo podemos hacer más sostenibles y más eficientes. Por ejemplo, tenemos sol y viento. Con el sol y el viento
podemos perfectamente desarrollar energías renovables, ¿no? Y lo que decíamos, por ejemplo, nosotros también de conectar eléctricamente Melilla con la península, que se está haciendo con Mallorca, se ha hecho con Marruecos, se va a hacer ahora con Francia por el Golfo de Vizcaya. Si lo conectamos y además nos liberamos de lo que es el petróleo en sí para producir electricidad, tenemos la posibilidad de consumir energías renovables de la península y de las que nosotros podemos generar aquí. Y el viento y el sol, ¿de quién es? Es nuestro. Por ejemplo, tratamientos de residuos. El tratamiento de residuos, los residuos son nuestros. De ahí también podemos llegar a comercializar fracciones semielaborados del vidrio, calcín de vidrio. No vamos a fabricar botellas, porque ya tenemos, pero del plástico, granza de plástico, el cartón, pues elaborado de cartón, etcétera, ¿no? Cooperación internacional de desarrollo. También tenemos posibilidades. Estamos en un sitio muy concreto donde a unos pocos kilómetros nuestros toda la Unión Europea invierte muchísimo dinero en cooperación al desarrollo. ¿Por qué no hacemos que pase por aquí? Incluso la propia inmigración. Estamos hablando de que ya la inmigración, el paso de inmigrantes por aquí, está dando un sector económico. Hay más de 300 personas trabajando ya en inmigración directamente. Y no decir, bueno, pues los hoteles y las empresas de hostelería que están manteniéndose gracias a las visitas que tenemos de guardias civiles, de policía, de periodistas, etcétera. O sea, que hay que aprovechar, estamos donde estamos y hay que aprovechar lo que es nuestro, no lo que no es nuestro. O sea, el decir, bueno, vamos a ganarnos la vida con los contenedores o con... Realmente pues, y esa idea no se le ocurre a otros que están mejor situados en los circuitos de container y tal. O sea, es algo absurdo y ridículo muchas veces. Tiene algo que ver con una frase que me ha llamado la atención en el programa electoral, ya que para ECU la falta de empleo no se produce por falta de riqueza, sino por un mal reparto o mala gestión de la misma. La riqueza se refiere a esas cuestiones que son nuestras y que a lo mejor podrían generar puestos de trabajo. Claro, efectivamente. O sea, fíjate, te pongo un ejemplo. La ciudad autónoma se ha gastado 11 millones en total en un sistema de carreteras. Es una locura. Yo cada vez que lo cuento me parece absurdo, no es una locura. Para que los camiones que van desde el puerto hasta Beniensar, hasta el polígono industrial, no pasen por General Astillero y por la Vieja. Carretera del Polvorín, ¿no? La carretera del Polvorín, que tienen que subir hasta los Pinos de Rostro Gordo, hacer varias cuestas bastante pronunciadas y tal. Y claro, decir, bueno, si es que son 11 millones, si esos son 11 millones, en vez de... Hay algo sucio detrás, eso es impensable. Ahí, porque primero ya está hecha y no ha pasado un solo camión, ni uno, y ya está hecha. O sea, aquí tenían que meter en la cárcel a alguien, ¿eh? Si es verdad que han hecho eso para algo, ¿no? Pero es lo que te decía, esos 11 millones... ¿Cómo han ido a parar ahí? Y no han ido a parar a políticas para generar empleo, como por ejemplo las que te he comentado. Lo que pasa es que no se reparte lo que llega, porque a Melilla llega muchísimo dinero, muchísimo. Y luego si vemos los datos, en el reparto luego que tenemos entre los ciudadanos, si vemos los datos, y además son datos muy interesantes que se pueden ver en la página, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, que vemos como el 10% de la población más pobre y el 10% de la población más rica son los más distantes en toda Europa. O sea, tenemos los más pobres y los más ricos de toda Europa. Eso se puede ver perfectamente, ¿no? Entonces, claro, hay una desigualdad total también en lo que es dentro de la solidaridad que tenemos que tener entre todos los melillenses. En cuanto al transporte, llama la atención que mientras otras formaciones abogan, por ejemplo, por la ampliación de la pista del aeropuerto o por la ampliación del puerto, ECU aboga por todo lo contrario. Bueno, por destruir parte del puerto y eso no. No, quiero decir, sí. Porque no es necesaria esa ampliación de la pista del aeropuerto y porque obviamente no es necesaria ni siquiera viable la ampliación del puerto. El aeropuerto se ha ampliado varias veces ya, tanto en la terminal como en los aparcamientos, como tal. O sea, en España se ha dado, el tema de la crisis se ha dado por la política del hormigón, porque hemos financiado infraestructuras que no sirven al final para nada, El alargar la pista del aeropuerto, o sea, que claro, tenemos ese dogma, ¿no? Todo tiene que ser más grande, falso. Todo lo que es más grande, luego tienes que mantenerlo. Se ha dado
Ahora, esta semana vengo, por ejemplo, de pisar varios aeropuertos, ¿no? Y tú ves que el aeropuerto de Bruselas está, digamos, es algo eficiente, ves la gente por los pasillos, ves gente moviéndose, mientras ves al de Málaga, por ejemplo, vas al de Baraja y ves 40 o 50 de estos para sacar los billetes, mostradores de billetes, y ves solo uno ocupado, con una cola inmensa, ¿no? O sea, ¿para qué sirve si tienes 50 si solo vas a usar uno? Y tienes que esperar 2 horas para que te den la tarjeta de embarque, o eso que da vuelta a las maletas, que hay 50 y solo... O sea, todo eso luego hay que mantenerlo, y es una pérdida económica que tenemos, y es lo que está pasando. El proyecto del aeropuerto ahora es, por ejemplo, hacer más aparcamientos de coches. Ves que están vacíos, cambiar los bomberos de sitio, ves que no, tampoco hace falta poner otro aparcamiento más, para poner 6 aparcamientos, nunca hay más de 3 aviones. En el tema del puerto, el puerto tiene 13 atraques. ¿Cuándo hemos visto al puerto con 13 atraques, con 13 barcos? En la vida, como mucho hay 3. Y hay partes del día, partes de la semana, gran parte de la semana no hay ninguno. Vamos a explotar lo que tenemos. Ese puerto Noray se hizo y no tiene actividad ninguna, actividad marina. Van a poner un McDonald's en un sitio que era una playa, que podía haber seguido siendo playa si al final iban a poner un McDonald's. Pero es que tú vas al puerto Noray y no tienes una piragua para alquilar. Entonces vamos a aprovechar lo que tenemos, los recursos que tenemos. No por tener más recursos, vamos a aprovechar primero lo que tenemos. Y el día que se queden barcos fuera porque no pueden entrar porque están los 13 atraques llenos, pues vamos a hacer más, vamos a ampliar el puerto, pero mientras no. El medio ambiente, podríamos decir que es quizás lo que abarca la mayor parte del programa electoral de EQUO. ¿Cuál es el modelo de ciudad que proponen? Bueno, modelo de ciudad. Queremos, lo de modelo de ciudad es que nunca han llegado a entenderlo, eso de modelo de ciudad como tal, ¿no? O sea, nosotros hablamos de una sostenibilidad del sistema. Nosotros trabajamos mucho en lo que es el tema del territorio, ¿no? De hecho, nuestro programa, digamos, son las 3 partes básicas de donde se construye un pueblo, ¿no? Lo que puede decir un pueblo, ¿no? Que es la sociedad, su territorio y su economía. También hablamos mucho de economía, pero sobre el tema del territorio nadie habla de política territorial, y eso es muy importante, ¿vale? Eso es muy importante, de su medio ambiente, de su urbanismo, de la movilidad, de la energía, del agua, todo eso compone una política territorial, y de hecho hay partes de esa política territorial que se lo dejamos allí a los técnicos, como el agua, por ejemplo, la energía, y nos desentendemos de ese tipo de cosas, y eso no debe ser así. Tenemos que tener una política territorial muy concreta y un modelo de ciudad que además debe de ser pionero en muchas cosas de sostenibilidad que no le hace tanto falta a otras ciudades, no le hace falta tanto a Badajoz, que tiene allí una llanura inmensa para poner calles y para poner... No, es que aquí nos hace falta ser pioneros en la utilización del territorio, por ejemplo. No podemos tener instalaciones usándose caras y que ocupan terreno usándole 6 horas al día, ¿no? Aquí tenemos que combinar los usos. Aquí los colegios tienen que abrirse los domingos para los vecinos del barrio, porque tienen unos pabellones magníficos que están abiertos, pues claro, 5 horas que tienen de clase y cerrar los veranos. Aquí no podemos reservar terrenos para que hagan solamente maniobras los militares, pues habrá que abrirlos los sábados y domingos para los ciudadanos, o sea, etcétera. Tenemos que tener una política territorial muy sostenible y muy eficiente, ¿no? Y eso es lo que llevamos sobre todo nosotros a gala, de que esa política territorial la tenemos mientras los partidos políticos que hay al uso no la tienen. Que tienen también un gran cinturón verde. Efectivamente, además que es necesario. Si nos damos un paseíto por la carretera Circunvalación, cualquiera lo puede entender. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Ese territorio que tenemos, que ocupa una 1/4 parte de nuestra ciudad, lleno de escombros, lleno de basuras, con excavaciones ilegales, con los ríos llenos de basura como vertederos. Hay vertidos donde sea, el terreno deforestado, el terreno erosionado. Los dueños de terreno hacen lo que les da la gana con los terrenos, lo que les da la gana. Si quieren hacer excavaciones y enterrar escombros, lo hacen. Si quieren vender la tierra, la venden.
es un desastre total. ¿Qué pasa? Que al Partido Popular o los que no gobiernan les interesa, porque cuando dicen, oye, este terreno está deteriorado, vamos a hacer un aparcamiento, vamos a hacer lo que sea, claro, la gente lo recibe, porque es mejor tener allí a un terreno. Pasó con la granja de caballería, que aquello era un lugar precioso, lo dejaron abandonado y luego dijeron, oye, vamos a hacer un campo de golf aquí que por lo menos lo aprovechamos para algo. Pasó con la granja agrícola, que era un lugar divino, lo abandonaron, dejaron que se cayera todo, dejaron que se estropeara todo y dijeron, no, ahora hace falta hacer algo porque esto no puede ser, esto está asqueroso. ¿Qué pasa? Que aquí hace falta pues una política de un cinturón verde, que además es necesario por el tema, por ejemplo, nosotros tenemos que recargar, los acuíferos se deben de recargar por ahí. Melilla ahora mismo es una plasta de hormigón enorme, donde gota que cae, gota que además te genera problemas porque tienes que evacuarla. Fíjate todos estos tubos que tenemos que ir metiendo, cada vez los tenemos que meter más anchos porque esa gota no se absorbe sobre el terreno. Entonces tenemos que tener más terreno libre. Aquí hasta los parques son de hormigón. Póngase Parque Hernández, por ejemplo, que tiene un piso encofrado de autopista. Póngase zonas verdes que existen en Melilla, que están catalogadas de zonas verdes, porque luego te dicen, que eso, escúchalo alguna vez que te dicen, los melillenses son los que tienen más zonas verdes por habitante. Sí. ¿Sabes por qué? Porque sitios como las Planas de San Lorenzo o la Plaza de las Cuatro Culturas están catalogadas como de zonas verdes, con toda la cara, ¿no? Entonces lo que tenemos, hace falta un sitio verde, un pulmón verde para la ciudad, y eso puede ser pues perfectamente del camino de Carro hasta la frontera, que ellos se compren terreno además para ser conservados y saquen de allí pues a los dueños que son además, y es que ni se sanciona a los dueños que destrozan su terreno. Y otra de las cuestiones que preocupa a la ciudadanía es la cooperación al desarrollo. Así nos lo han hecho llegar a través de las redes sociales. En estas elecciones hemos querido abrir también una puerta a la opinión de la ciudadanía, que nos ha hecho llegar sus preguntas. Y nuestra compañera Bea Pola, ¿nos puedes comentar quién ha preguntado por esa política de cooperación al desarrollo por parte de EQUO? Pues es una pregunta que ya adelantaba algo Manolo Soria, y es una pregunta que han hecho desde el CICO, del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo, y preguntan al candidato de EQUO en Melilla, a Manuel Soria, qué política local de cooperación internacional llevaría a cabo su partido. Bueno, pues precisamente lo llevamos en nuestro programa como la política de cooperación al desarrollo, que se llama, y que es una actividad incluso que puede ser económica. Primero es ayuda al tercer mundo. Hay unos fondos que tienen todos los países europeos, que tienen incluso comunidades autónomas y que tienen también muchísimos ayuntamientos, que son unos fondos y que en ocasiones, además, dentro del programa marco de, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, hay una priorización de Marruecos y del norte de África sobre los demás países del mundo. Aparte, independientemente, pues incluso el norte de Marruecos es todavía más beneficiado en temas como medio ambiente, como democracia, como en igualdad, como mujer, pues en agricultura, pues en todos esos temas se pueden trabajar en el norte de África. Entonces es una oportunidad muy importante para Melilla el poder rescatar de ese tipo de fondos para ayuda, estamos hablando para ayuda a nuestro entorno, de cosas que podemos llevar como para gestión de residuos, para conservación de zonas naturales, para turismo sostenible, que además nos podemos beneficiar. Si se beneficia nuestro entorno, se beneficia Melilla. Pero además, todos estos fondos que parten de muchos sitios, en ocasiones muy lejanos, les resulta muy difícil, o les resulta más caro llevar esos proyectos al norte de África. Desde aquí se los podríamos llevar. Yo he trabajado en cooperación al desarrollo y he comparado cómo lo hacía yo desde Melilla o cómo lo hacían otras entidades desde fuera de Melilla. Tienen que enviar expatriados, tienen que pagar muchos aviones, y un proyecto que te podía salir por 10.000 te sale por 15.000, porque tienes. Pero aquí, si un proyecto te sale por 10.000, te sale por 10.000, porque estamos aquí, porque podemos revisar, inspeccionar esos proyectos que se hacen, porque podemos ser el cauce de todo eso, de todos esos presupuestos que muchas veces son muchos millones de euros, e incluso de la propia Unión Europea, ¿no? Los fondos Interreg, por ejemplo, que se llaman, que en aquellos sitios fronterizos. Bueno, aquí han llegado fondos Interreg y en vez de para ayudar a nuestro entorno,
ha servido para hacer las aceras cerca de la carretera Farjana y de esos sitios, ¿no? O sea, que se han malgastado encima, ¿no? Entonces hay un montón de presupuestos que pueden pasar por la ciudad, nos puede servir para integrarnos más en ese entorno que tenemos. El río baja lleno de basura siempre. ¿Por qué no invertimos nosotros allí que pase por aquí ese dinero? ¿Por qué no rescatamos dinero de todos esos ayuntamientos que no saben muchas veces en qué emplear esos fondos que tienen al desarrollo, porque se lo exigen las ONGs, porque tienen una partida presupuestaria que luego no utilizan o lo utilizan malamente? Pues vamos a intentar que lo utilicen por aquí, porque es muy fácil, nuestro entorno nos da para eso. Y finalizamos con unas pinceladas de actualidad. Equo ha pedido, y de hecho primero ha denunciado y después ha pedido la presencia de observadores en estas elecciones. ¿Finalmente se ha cursado esa solicitud? ¿Cómo está el asunto? Sí, vamos, claro que se ha cursado. Vamos, le hemos cursado por tres, por asegurarnos, por tres vías distintas. Por un lado, por una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados. Lo que pasa es que la proposición no de ley, a la altura que estamos, no creo que se discuta antes de la campaña, antes de las elecciones. Posiblemente llegará a las comisiones de Interior del Congreso de los Diputados hasta que se organizan y eso después de las elecciones. Pero bueno, nos sirve para que por lo menos analicen qué ha podido y no pasar aquí con el voto por correo, con las posibles tramas de compra de voto por correo. Por otro lado, hemos ido a la Defensora del Pueblo, que ahora mismo en estos momentos lo están estudiando. Y por otro lado, hemos ido también a la Junta Electoral Central, también se lo hemos comentado, porque bueno, el informe se ha mandado a todos los sitios por igual, ¿no? Se envió a la Junta Electoral Provincial y luego pues se envió a Fiscalía, y ahora mismo está en Fiscalía. Lo que intentamos es romper ese clientelismo que hay. Y esos observadores, aunque sí existen estatutos internacionales de observadores, no está traspuesto a la legislación estatal. Entonces, bueno, como tal no hay observadores como tal que te lo recojan en una normativa estatal, pero sí en una normativa internacional, y sí nos gustaría que se observase aquí, porque es muy fácil de observar. O sea, porque cuando salgan los datos de voto por correo, que estaremos atentos, cuando salgan esos datos veremos a ver quiénes son las mesas que se vota más por correo o se vota menos por correo. Que puede haber, ¿no? Porque pueden ser mesas que a lo mejor hay partidos por ahí que dicen que si se cambia de colegio electoral la gente se lía porque no tiene cultura, porque tal, pero sin embargo hacen de maravilla las propuestas o las solicitudes de voto por correo y saben hacerla perfectamente y hacen horas de cola en correo, ¿no? O sea que ya me entiendes. Claro, porque las sospechas de Equo con respecto a esta presunta compra de votos viene fundada por... Siempre se orientan, o sea, siempre está delimitado en los distritos, o sea, estamos hablando de los distritos que de mayoría musulmana y personas en riesgo de exclusión social, ¿vale? Sobre todo eso, personas en riesgo de exclusión social. Pero que se sustenta en datos estadísticos debido al importante incremento, ¿no?, que a lo largo de las últimas elecciones ha ido teniendo este voto por correo, ¿no? Claro. En efecto, nosotros elaboramos ese informe y elaboramos que desde el año 95 ya empiezan a haber esos tipos de movimientos. Lo que pasa es que esas compras de voto, esas posibles compras de voto eran directas, pero cuando entraban en juego varias tramas de compra de votos, ya no podían asegurar quién era a quién votaba, porque luego, claro, había gente que podía vender su voto a varias tramas, ¿no? Por lo tanto, empezó lo de la trama de voto por correo, porque ya sí te aseguras a quién está votando. ¿Qué pasa? Que los picos de voto por correo son enormes, y siempre hablamos de voto por correo de personas que viven en Melilla y votan en Melilla, no el que vive en Granada, no el que está en Granada estudiando y vota desde allí, no, eso nunca lo he contado. Y en cuanto a esos datos, han habido picos de un 400%. Algo raro tiene que haber, ¿no? Pues Manuel, otra de las cuestiones que también preocupa a la ciudadanía, si no lo ha hecho llegar a través de las redes sociales, es un problema de convivencia, quizá centrado en algunos barrios, es el de la prostitución. Bea Pola, cuéntanos. La segunda pregunta que realizan a Equo Melilla, que también se la hemos realizado a otros candidatos, pero es que los vecinos del Barrio del Real, el colectivo en concreto Barrio del Real, están muy preocupados por la prostitución y preguntan a través de esa etiqueta que hemos creado, Melilla Vota, qué solución propone el candidato de Equo para el problema de la prostitución en Melilla. Bueno, el problema de la prostitución en Melilla, el problema de las molestias de la prostitución en un lugar concreto, ¿vale?
aquí estos problemas, el problema de el fenómeno de la prostitución, ¿no? Porque muchas veces las palabras, como las pongamos, pues pueden engañarnos, ¿no? El fenómeno de la prostitución es algo que existe y que es una realidad, y en los países occidentales siempre ha sido una realidad, aunque se ha luchado contra eso. Aquí lo importante es actuar sobre esas mujeres si de verdad están dedicadas a la prostitución por voluntad propia o hay detrás una situación de miseria y una situación pues de exclusión social, ¿no? Y eso es lo que deberíamos de ver primero, ¿no? Si se pueden actuar sobre estas personas que están en la calle, porque normalmente la prostitución que se da en la calle, no tanto lo que se dan en algunos locales y tal, pero la que se da en la calle viene a ser personas, pues digamos, excluidas socialmente y que necesitan ese dinero muchas veces pues porque tienen una situación mala familiar o están enfermas o cualquier otro problema en concreto. Yo actuaría sobre esas personas que se dedican a la prostitución y bueno, y luego regularía un poco lo que son esas situaciones que se dan en la calle, ni que sea prostituta ni no. Te tienes que comportar, pues en este caso en el barrio del Real, te tienes que comportar pues como cualquier ciudadano, ¿no? O sea que ahí las sanciones y tal pues también vale, pero sobre todo actuar sobre ellas e intentar sacarla de esa situación de debilidad social en la que está. Y por último, un asunto de actualidad que ha llamado la atención y tiene que ver con el Partido de los Verdes. Anunció que participaría en las elecciones. Poco antes de la presentación de las listas convocó una rueda de prensa, dijo que finalmente no concurriría a la cita electoral, pero sin embargo pidió el voto de sus simpatizantes para Coalición por Melilla, cuando quizás podríamos decir que tendría más similitudes con la ideología de un partido como ECUO. ¿Cómo analizan ustedes este hecho? Bueno, lo primero, a ver, es que ECUO es el Partido Verde de España. A ver, ECUO es un partido que se crea con la mayoría de partidos verdes que hay en ese momento en España, se crea en el 2011 para rescatar un nombre nuevo, porque los verdes se puede llamar cualquiera. A ver si entendemos esto. Había un montón de partidos verdes y empezaban a llamarse verdes quien le daba la gana. Claro, los jueces, cuando vemos esto los jueces, y los jueces, oye, los verdes es un color. Cada uno se pone el color que le da la gana. ECUO ya es una marca registrada, digamos, es un nombre registrado. Entonces el Partido Verde Europeo nos reconoce como partido, el Partido Verde de España, y ahora mismo el movimiento verde se llama ECUO, el movimiento verde político se llama ECUO en España, no se llama Los Verdes. Los Verdes puede ser un partido que lo cree uno en cualquier sitio porque tiene la posibilidad de llamarle el color que quiera y llamarle como quiera. Por tanto, los verdes que hay aquí no están ni reconocidos como verdes ni nada que se le parezca. Y verdes encontrarás, no sé si hay 70 y tanto en el registro de partidos políticos, y hay muchos que, incluso hay algunos que le dan el apellido verde a Izquierda Unida a los Verdes, también le dan el apellido, o sea, pero ya el llamarse verde en España no es sinónimo de ser verde, ¿eh? Eso es que quede claro. Pues por último, Manuel Soria, le brindo la oportunidad de lanzar un último mensaje a la ciudadanía melillense como candidato a la presidencia de ECUO Melilla. Sí, mirando a cámara. Mirando a cámara. Bueno, pues el mensaje que queremos dar a los ciudadanos es que estamos en una posición de dar un cambio muy importante y de que ese cambio sea real. Lo que sí es verdad es que si no cambiamos el sentido del voto, no vamos a cambiar nada. No se puede seguir votando a los mismos, no se puede seguir votando a los que nos han llevado a situaciones muy problemáticas y esperar que algo cambie. Nosotros decimos, como nuestro lema dice, inicia el cambio cambiando tu voto. Tampoco cambies tu voto hacia marcas sin personas detrás, hacia franquicias, ¿no? Hacia partidos que se crean en un momento dado de mucha expectación y luego pueden no ser nada. Estamos hablando de un partido, de ECUO, que es un partido serio, que se ha fundado en España en el año 2011, incluyendo a Melilla, y que llevamos aquí trabajando bastante tiempo, bueno, pues con caras conocidas y con un trabajo hecho detrás y un trabajo potente, ¿no? Necesitamos una ciudad sostenible, necesitamos una ciudad distinta, pero inicia este cambio cambiando también tu voto. Vota ECUO.
Pues Manuel Soria, le agradezco mucho su participación en este programa electoral y le deseo toda la suerte en esta contienda. Gracias a ti, buenas noches. Y a ustedes también les agradezco su atención a lo largo de todo este programa y les espero en una próxima edición, muy pronto. Aquí les espero.